pero con una finalidad, con un objetivo de volver al principio. Amén. Volver al principio. No sé cuántos quieren volver al principio. ¿Usted quiere volver al principio? Y póngale la mano en el hombro que está a su lado y dígale: tenemos que regresar allá. Tenemos que regresar al principio. Amén. Cuando Jesús resucitó, las mujeres fueron, ¿se recuerda?, a la tumba, y obviamente Él no estaba allí. Y los ángeles, o el ángel le dijo a las mujeres: ¿por qué ustedes buscan al que vive entre los muertos? Y mira lo que declaró el ángel. Dijo: vayan y díganles a los discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, como os había dicho. Siempre me pregunté por qué el Señor les dijo que fueran a Galilea. Ahora, la palabra fue clara. Pedro la había negado, ¿cierto? ¿Cuántos de los que estamos aquí le hemos negado alguna vez? ¿Quién dijo muchas veces? Muchas veces, ¿cierto? Muchas veces le hemos negado con nuestra acción, con nuestras palabras, con nuestro testimonio. Pedro lo había negado. Entonces, mira, la invitación fue para todos, pero a Pedro en especial. ¿Por qué? Porque Pedro necesitaba ser restaurado. Y le dice: díganle a los discípulos, pero a Pedro en especial. Porque usted piensa lo que tiene que haber sentido Pedro, que lo negó 3 veces y lo maldijo una cuarta. Qué terrible, ¿verdad? Dice que cuando él lo hizo, lloró amargamente. ¿Qué pasaría con usted? ¿Qué pasaría conmigo si hiciéramos eso delante del Señor? Lo más probable es que pensaríamos, ¿verdad?, ya el Señor no quiere nada con nosotros, esto se acabó. Pero mira la invitación del Señor: vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Si a usted le dan una invitación especial, oye, díganle a todos que vayan a la fiesta, pero a usted, ¿cómo es su nombre, mi hermana? Angélica. Pero a usted, especialmente la están invitando a usted. Wow. Pero la invitación era ¿para qué? Para que se juntaran en Galilea. ¿Sabes por qué Galilea? Porque Galilea fue donde Pedro conoció a Jesús. Siempre me pregunté eso: ¿por qué el Señor los llevó a Galilea de nuevo? Y es que fue allí donde Pedro tuvo el primer encuentro con Jesús. Entonces, en otras palabras, le estaba diciendo: Pedro, hagamos un borrón y cuenta nueva, volvamos a empezar, volvamos allá al comienzo, donde me conociste, donde tú hacías todo por mí, donde tú dabas todo por mí. Volvamos allá, a Galilea. Levante su mano, por favor, así lo diga: Señor, es necesario que yo vuelva a mis comienzos, donde te conocí, donde vibraba por tu amor. ¿Cuántos quieren volver allá? ¿Verdad que en el camino nos extraviamos? No sé cuándo nos extraviamos, cambiamos de dirección. Ahora, quiero compartir una palabra que todos la conocemos, pero que nos va también, tiene esa finalidad de llevarnos al principio, de regresarnos. Amén. Lucas capítulo 24, verso 13 en adelante. Mire, yo voy a leer una versión, la NTV, la Nueva Traducción Viviente. No sé si le puedes quitar un poquito el reverb, tiene como un reverb, no sé, me rebota fuerte en el oído. Por favor, David, no quiero complicar. Voy a leer la traducción, la NTV, la Nueva Traducción Viviente, porque aporta datos sumamente importantes, más que la Reina Valera. Es otra traducción, pero es lo mismo, usted sabe, pero aporta datos bien interesantes, que esto fue lo que me llamó la atención. Le damos lectura, amén. Dice: en ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, ¿recuerda?, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios, escuche esto, Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino?
se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fueran condenado a muerte y lo crucificaron. Escuche esto: nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: ¡qué necios sois! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, Jesús obviamente tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de 1 hora, dice el pasaje, en menos de 1 hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y los otros que se habían reunido con ellos, quienes les decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Amén. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Y vamos a prestar atención a la palabra, porque quiero compartir con usted acerca de nuestras acciones frente a la incertidumbre. ¿Verdad que hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles? ¿Verdad? Son días en que no sabemos qué va a pasar en nuestras vidas, en el país. ¿Verdad que hay mucha incertidumbre hoy de las cosas por venir, sí o no? ¿Usted tiene incertidumbre del mañana? La verdad que está la cosa complicada. Entonces, mira, ¿qué hacemos nosotros cuando vivimos tiempos así? Porque hay una realidad que no se puede negar. Usted sale a la calle y usted no sabe si va a volver o no. Usted sale en su vehículo, antes era seguro salir en un auto, ¿cierto? Pero usted sale en un auto y no sabe qué va a pasar, al menos en Santiago. No sé acá en Rancagua cómo está la cosa, pero en Santiago la gente no anda segura en las calles. Vea las estadísticas de cuánto la gente piensa que vive, si vive seguro o inseguro, y eso hay un alto porcentaje, ¿verdad?, de que la gente no sabe qué va a pasar. La gente no quiere salir a las calles, la gente no quiere salir tarde, la gente ya no va a lugares de concentración pública, la gente casi no quiere salir en sus vehículos porque tiene miedo a lo que puede pasar. Yo no sé si acá en Rancagua es similar o no, pastores, hermanos. No tanto como en Santiago, ¿cierto? Ahora, en términos espirituales, pasa lo mismo. ¿Sí o no? Nuestras vidas, en la sociedad, en la familia,
Entonces, ¿qué hacemos nosotros frente a la incertidumbre de la vida? Mire, quiero a lo menos presentarle 3 acciones frente a la incertidumbre de la vida. Lo que nosotros normalmente hacemos y que necesitamos cambiar. Amén. Primero, lo primero que necesitamos hacer es cambiar nuestro lenguaje. Amén. Mire, dígale que está a su lado, tienes que cambiar la forma que hablas frente a la incertidumbre de la vida. Amén. Necesitamos cambiar nuestro lenguaje, ¿o no? Usted, no es que seamos copuchentos, pero usted escucha hablar a la gente, ¿o no? ¿Qué es lo que está hablando la gente hoy en día? Oh, que está mala la cosa. Oh, mira los problemas, mira la delincuencia, mira la... ¿Qué va a pasar? No sabemos qué va a pasar. Es lo que está hablando todo el mundo, ¿sí o no? Pero usted y yo tenemos que cambiar ese lenguaje. Mira, el pasaje dice, ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús, ¿qué eran ellos? Ya, así que no le está hablando a gente del mundo, le está contando una historia de gente que seguía a Jesús, que eran discípulos de Jesús. Así que la palabra es para nosotros, ¿no? Ya, levante su mano y diga, Señor, gracias porque la palabra es para mí. Ahora, si quiere, dígale al que está a su lado, la palabra no es para ti, es para mí. Amén. Así que ese mismo día, 2 de sus seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban, ¿sí? Hablaban de las cosas, acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús se les acercó, ¿cierto? Se le apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero es muy interesante esto, hermano, mira. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Y Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Y se detuvieron de golpe ellos, con sus rostros. ¿Cómo estaban sus rostros? ¿Cómo estaban? Cargados de tristeza. Amén. Cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, oye, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en estos últimos días. Mira, habían pasado 3 días. ¿Y qué estaba sucediendo con ellos? Estaban sus rostros cargados de tristeza, se estaban alejando de Jerusalén, donde estaba el grupo de hermanos, e iban a la aldea de Emaús, que estaba a 11 kilómetros más o menos. Y Jesús preguntó, ¿qué cosas? Y le dijeron las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos, y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Y mira lo que dicen, nosotros teníamos la esperanza. ¿Quiénes están hablando ahí? Discípulos de Jesús. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Amén. Dicen ellos, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como lo habían dicho las mujeres. Amén, o como lo habían dicho. Así que mira, estos 2 hombres estaban conversando acerca de lo que había sucedido y de lo que habían visto. Conversaban de lo que vieron, no de lo que sabían por los profetas acerca de Jesús, sino lo que ellos habían visto. Amén. Pero no de lo que sabían acerca de las cosas de Jesús que decían los profetas y la Escritura. Amén. Ellos decían que Él había sido crucificado
y hablaban del informe de las mujeres acerca de la tumba vacía y de la visión de los ángeles. Todo eso. Amén. ¿Era verdad? Claro que sí. Así que mira, estos dos hombres tenían la verdad. Estaban diciendo la verdad, pero no tenían la esperanza. Y estaban así con sus rostros cargados de tristeza y hablando, quizás más que hablando, lamentándose, porque ellos decían: y nosotros creíamos que Él era el Mesías, que iba a libertar a Israel. ¿Sabe lo que estaban hablando ellos? De las cosas pasadas, de lo que había sucedido, de que Él había sido crucificado, de que la historia se había terminado, que había sido lindo, pero ya Jesús no estaba. Así que ellos estaban hablando verdad, ellos decían la verdad y tenían la verdad, pero ¿saben lo que ellos no tenían? La esperanza. Amén. Lo que vieron les había desanimado a tal punto que se habían alejado de Jerusalén y de los demás discípulos. Cuando tú y yo caemos en desesperanza frente a la vida, frente a las desilusiones, ¿sabe lo primero que vamos a hacer? Nos vamos a alejar de nuestra fe. Siempre. Y cuando nos alejamos de nuestra fe, nos vamos a alejar del punto de partida. ¿Sabe lo que significa Jerusalén en términos espirituales? Jerusalén es siempre el punto de encuentro que Dios utilizó para con su pueblo. Siempre. Todo lo que Dios hacía, punto de encuentro, Jerusalén. ¿Y sabe lo que hicieron ellos? Se desalentaron porque se llenaron de incertidumbre frente a la situación que estaban viviendo. Habían crucificado a Jesús, no estaba en la tumba. Ellos creían que era el Mesías que los iba a libertar, pero no fue así. Así que no hallaron cosa mejor que frente a esa incertidumbre alejarse del grupo de hermanos, alejarse de Jerusalén, irse a otra aldea a causa de su incertidumbre. Siempre la incertidumbre de la vida te va a llevar a hablar cosas negativas. Siempre la incertidumbre de la vida nos va a llevar a alejarnos de los principios bíblicos, del principio de la fe, de el congregarse con los hermanos. Siempre. La conversación giraba en torno a la realidad que ellos estaban viviendo. Escúchame bien, pero no a la esperanza que se les había prometido. Dígame si no es lo mismo hoy. Escucha hablar a la gente. La gente está llena de problemas. Aún pastores, yo escucho hablar a pastores y están tan desesperanzados que ya su fe está decayendo, que ya se están alejando del grupo de los hermanos, que se están alejando del punto de encuentro con Dios, que se están alejando rápidamente de la fe. Amén. Estamos viendo lo que está sucediendo, que hoy día nadie quiere buscar al Señor, que cada vez los hermanos se enfrían más. Y eso es una realidad, no podemos negar la fe. No podemos negar la realidad, porque la vemos a diario. Amén. Así que fíjate lo que ellos hablaban. No sé si puede prestar atención a esto. La conversación que ellos tenían. Amén. Ellos estaban hablando en torno a la realidad que habían o que estaban viviendo, pero no a la esperanza que el Señor les había prometido. El Señor les había dicho: voy a estar 3 días muerto y voy a resucitar y volveré a vosotros. ¿Y ellos qué decían? Se acabó. Se acabó todo. Amén. ¿Cuántas veces usted ha escuchado que Chile es para Cristo? Pero sinceramente, ¿a cuántos se le está olvidando eso? ¿A cuántos? Porque dicen: no, es que Chile, mira cómo está. ¿Usted escuchó que Chile es la columna del último y gran avivamiento que viene al mundo? Pero ¿cuánta gente está hablando hoy diciendo: no, es Chile, mira cómo está Chile? Amén. Mira, por lo general en tiempos de incertidumbres, nuestras conversaciones se centran en lo que vivimos y esto nos desanima. Yo escucho a gente decir: no, esta cosa no va a cambiar. ¿Y sabe lo que yo creo con todo mi corazón?
que sí va a cambiar la situación de nuestro país. A mí mucha gente me dice, pastor, no, es que esto es terrible lo que está pasando y esto no tiene vuelta. Y digo, sí, Dios va a cambiar la realidad de nuestra nación. Yo no sé cuántos creen eso, pero Dios la va a cambiar, porque si Dios dijo hace cientos de años que Chile será para Cristo, lo será. Y que Chile es la columna del último gran avivamiento y tú y yo somos parte de esta nación. Amén. Y si tú no eres chileno, estás en Chile. ¿O no, David? Y aquí Dios te va a usar también. Amén. Estos dos hombres conocían la verdad. ¿Usted conoce la verdad? ¿Sí? ¿Conoce la verdad de la Escritura? Estos dos hombres también la conocían, pero habían perdido la esperanza. ¿Cómo lo sé? Por la forma que hablaban. Póngale la mano en el hombro que está a su lado y dígale, tú tienes que cambiar tu lenguaje. Tienes que cambiar la forma de hablar. Amén. El apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Mira, lo segundo que tenemos que cambiar es nuestro concepto acerca de Dios. Amén. Yo no sé cuál es el concepto que usted tiene de Dios. Pero mira lo que estos hombres, o el concepto que ellos tenían de Dios. El verso 20, capítulo 24, el verso 21. Dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías. Amén. Teníamos la esperanza, teníamos. O sea que ya no la tenían. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Estos hombres estaban completamente desesperanzados. Amén. El que rescataría a Israel había muerto hacía 3 días y todos sus planes habían quedado enterrados. Amén. Mira, la frase rescataría a Israel habla del concepto que tenían ellos de Jesús, lo que pensaban ellos de Jesús o de Dios. Ellos pensaban que Jesús los libraría de la opresión romana. Recuerda que en aquellos tiempos Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano, ¿sí? Entonces ellos pensaban, o el concepto que tenían del Mesías, es que iba a venir un Mesías político, un guerrero que los iba a libertar de la opresión de Roma. Ese era el concepto que ellos tenían acerca de Jesús. Veían a Jesús como un libertador político. Amén. ¿Y saben lo que hace Jesús? Los lleva a la Escritura a ellos para explicarle realmente quién era Él. Entonces dice el verso 27, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las Escrituras decían acerca de Él mismo. Amén. Y esta parte, mira, me fascina, porque Jesús le hizo un recorrido por todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, explicándole lo que decían todas las Escrituras acerca de Él. Entonces la pregunta es, ¿cómo vemos a Dios en nuestra vida? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de Dios? ¿Debemos cambiar el concepto que tenemos de Dios? Cuando usted piensa en Dios o en Jesús, ¿cuál es el concepto que tiene de Él? Mira, muchos de nosotros tenemos a Dios como un amuleto. ¿Sí o no? Están acá. Como un amuleto, ¿sí o no? Mucha gente. Hay gente que deja, y no me diga que usted lo hace, por favor. Hay gente que toma la Biblia y le deja abierta en el velador, en el Salmo 91. ¿Quién lo hace? Mucha gente lo hace, lo hacía todavía, ¿sí? Y tienen a Dios como un amuleto, ¿cierto? Para que les vaya bien, ¿eh? O andan con un Nuevo Testamento en todas partes, porque creen que eso los va a librar, ¿sí? Otros tienen un concepto de Dios como que Dios es una varita mágica, ¿sí o no? Y aquí me parece que hay más gente.
¿Cierto? Como que Dios tiene una varita mágica y Señor, sácame el problema. Y Dios va a hacer ¡tin! Y te saca el problema. ¿Sí o no? Cuando estamos en dificultad, ¿qué es lo que le dice usted al Señor? Ayúdame, sácame del problema. Y pensamos que Dios sí por arte de magia, aunque tiene el poder para hacerlo, ¿no? Pero ¿sabes? Yo soy convencido que Dios no lo hace. Mire, en el libro de Hebreos hay un pasaje donde dice: y Jesús en los días de su carne, o sea, cuando estaba como hombre, rogó al que podía librarle de la muerte. Y fue escuchado a causa de su clamor, pero el Padre no le sacó. ¿Usted recuerda cuando Jesús le dijo a dos de sus discípulos, a tres de sus discípulos, a Pedro, a Juan, le dijo: acompáñenme a orar, porque mi alma está angustiada hasta la muerte? Otra traducción dice: me quiero morir. Jesús está hablando como hombre. Le dijo a sus más íntimos: acompáñenme por favor a orar, porque ya no soporto esto, estoy angustiado hasta la muerte. Dice que ellos fueron con Jesús y Jesús los dejó ahí y él se fue a orar, ¿recuerda? Y cuando volvió ellos, dígale que está a su lado así, igual que nosotros, se quedaron dormidos. Entonces cuando el pasaje está relatando ese momento, es a lo que hace alusión el libro de Hebreos, cuando dice Jesús en los días de su carne, o sea, en esa angustia, allí en Getsemaní, clamó al Padre y le dijo: Señor, no quiero ir a la cruz, pero por sobre lo que yo deseo está que se haga tu voluntad. Pero yo no quiero ir a la muerte. Pues Hebreos dice: y el Señor rogó al que podía librarlo de la muerte, y fue oído por su clamor reverente, fue escuchado. Pero el Padre no lo libró de la muerte. Entonces nosotros muchas veces, ¿sabe lo que hizo el Padre? Puso un galardón delante de él, le puso el galardón, el premio que él iba a tener por vencer a la muerte, por ir a la cruz. Y en ese galardón estábamos todos nosotros. Así que el Padre le mostró: mira, esto es lo que va a suceder, este es el premio que está. Te voy a dar un nombre que es por sobre todo nombre, y vas a traer muchos hijos a la gloria. Así que cuando Jesús miraba la cruz, ya no miraba la cruz, sino que tenía su vista fija en el galardón. Pero yo quiero que usted entienda algo, que aunque el Padre podría librar a Jesús de la muerte, no lo libró de la muerte. Y aunque el Señor puede librarte de los problemas, muchas veces no nos va a librar de los problemas. Amén. Así que Él no tiene una varita mágica. ¿Sabe lo que Él nos ha dado? Dice el libro de Juan: más vosotros tenéis la unción del Santo. O sea que la unción de Cristo reposa en nosotros, ¿sí o no? Entonces mira, el Señor no te va a sacar del problema, pero el Señor te ha dado la unción que te capacita para el problema. ¿Cuántos dan gracias al Señor por la unción de Cristo? Así que Él no te va a sacar del problema, porque ¿cuántos saben que es a través de los problemas que Él perfecciona nuestra vida? Así que mira, Dios no tiene una varita mágica y Él no te va a sacar así, sino que Él nos va a meter muchas veces en diversas pruebas para capacitarnos. Amén. ¿Cuál es el concepto que usted tiene de Dios? Otras personas, ¿verdad?, piensan que no nos puede ir mal. ¿Cuántos piensan así? No, yo soy hijo de Dios, no me puede ir mal. Y cuando oramos le decimos: Señor, pero yo soy tu hijo, ¿por qué me está pasando esto, Señor? Soy tu hijo, líbrame. No, si a los hijos del Señor nunca les va a pasar nada. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Saben? Nosotros tenemos dos modelos bíblicos. Uno es Jesús y el otro es Pablo, ¿cierto? Que son nuestros grandes líderes en la Biblia. ¿Y saben lo que dice la Biblia acerca de Jesús? Que Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Así que Él es nuestro modelo a seguir, hermanos. Aleluya. ¿A cuánto les gusta esta clase de Dios?
que te puede librar del sufrimiento, pero no lo hace. Amén. Que permite que sucedan muchas cosas en nuestra vida para perfeccionarnos. El quebranto es parte de nuestra vida. El sufrimiento es parte de nuestra vida y nos perfecciona. Mire a Pablo. ¿Cuánto sufrió por causa del Evangelio? Amén. Y Pedro dice, si tú quieres ser participante de la gloria de Cristo, entonces también ¿de qué tenemos que ser participantes? De sus padecimientos. Amén. Aleluya. Si no puede decir aleluya, diga aleluya. Eso duele, ¿cierto? Ahora hay gente que tiene un concepto de Dios, que ve que Dios es un Dios que está a nuestro servicio. ¿Usted lo ve así alguna vez? Señor, tienes que sacarme del problema. Soy tu hijo. Señor, es que yo quiero esto. Señor, es que necesito allá, necesito acá. Mira el concepto que tiene la gente de Dios, el concepto que muchos tienen de Dios. Un concepto totalmente equivocado de lo que es Dios. Ellos tenían un concepto de que el Mesías era un líder político que los libraría. Yo creo que tenemos que cambiar nuestro concepto de Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las cosas que nos han enseñado han hecho que tengamos un concepto errado de Dios. Y creemos que Dios es un amuleto, creemos que Dios está a nuestro servicio, creemos que Dios es un Dios que no permite que pasemos necesidades o problemas. ¿Cierto? La gente dice, es que a los hijos de Dios no les faltará el pan ni el agua. Y yo digo, ¿y dónde sale eso en la Biblia? Mira, hay tantas cosas que por tener un concepto errado de Dios, las hablamos en la iglesia o hacemos cosas en la iglesia que jamás han tenido nada que ver con Dios. Amén. Y muchos de nuestros fracasos y muchas veces en nuestra vida le reclamamos a Dios lo que Dios nunca ha dicho por tener un concepto errado de Dios. Mira la desesperanza de ellos, la incertidumbre de ellos porque pensaban que Jesús era un líder político y Él se murió y se acabó la historia. Pero nunca la Biblia dijo que Jesús sería un líder político, que los libraría de las manos de Roma. Pero sí dice la Biblia que Él los libraría de las manos de ellos mismos. El Señor ha venido para librarnos de nosotros mismos. ¿Cuánto le dicen amén al Señor? Así que muchas cosas de las que hacemos en la iglesia, y muchas veces buscamos a Dios porque tenemos un concepto errado y lo buscamos erradamente. Amén. Entonces esto me lleva a recordar de una historia que está en la Biblia. Usted recuerda el día en que en el desierto, en Israel iba en el desierto y murmuraron contra Moisés. Mira que esta sola diga, uy, qué raro el pueblo murmurando en contra del líder. Dígalo, murmuraron contra el líder y el Señor envió serpientes ardientes que mordían a la gente y estaba muriendo mucha gente. O sea, Dios se molestó con ellos y los castigó así, por murmurar en contra del líder. Entonces, después que murmuraron contra el líder, ¿a quién fueron? Y esto es chistoso porque fueron al mismo líder del cual murmuraron. Y fueron a decirle a Moisés, por favor, ora a Dios porque está muriendo mucha gente. Las serpientes están mordiendo al pueblo. Y Moisés, como buen hombre de Dios, clamó a Dios y el Señor le dijo, mira Moisés, hazte una serpiente de bronce y pónela en un asta y levántala. Y cuando las serpientes muerdan a la gente, haz que ellas miren a la serpiente de bronce, entonces el efecto, el veneno en sus cuerpos va a desaparecer y la gente no va a morir. Y ya, y Moisés lo hizo. Y puso la serpiente ahí, así que las serpientes mordían a la gente y la gente miraba a la serpiente de bronce y desaparecía el efecto. De ahí que Juan dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, increíblemente esa serpiente es Cristo, ¿no? Claro. Así. Claro. Pero, ¿sabes qué? Toda esa historia duró un día.
Y se acabó. Pasaron alrededor de 12 reyes, alrededor de 400 años. Israel vivía en derrota. Derrota tras derrota. Y el rey Ezequías comenzó a averiguar esto. ¿Por qué Israel no prevalecía ante sus enemigos? ¿Por qué Israel estaba viviendo de derrota en derrota? ¿Ha vivido alguna vez así? ¿Ha vivido tiempos así de enfermedad, de derrota, de quiebre económico, que nos va mal en todo? ¿Lo ha vivido así? ¿O soy yo el único que le ha pasado eso? Entonces, ¿sabe lo que hizo? Empezó a buscar, a indagar qué era lo que le estaba trayendo derrota a Israel. Y se fue al templo y empezó a indagar, a mirar, y de pronto vio en un rincón ahí que había una serpiente de bronce y que le estaban prendiendo incienso. O sea, la estaban adorando. Y él preguntó a los líderes de la iglesia: oye, ¿y eso de cuándo está? Y los líderes dijeron: no sé, cuando nosotros nos ungieron ya estaba. Y a los diáconos y a los pastores, no sé, ya estaba. Nadie sabía por qué estaba. Y esto fue así, mira. Ese episodio duró un día y se acabó el tema de la serpiente ardiente. Pero alguien tomó la serpiente de bronce y la guardó. ¿Verdad que somos buenos para adorar cosas o para guardar cosas? Y la guardó. Y mira, y murió Moisés y la serpiente quedó, y murió Josué y la serpiente quedó allí, y pasaron 12 reyes y llegaron al punto de tenerla en el templo y ya la estaban adorando por lo que había hecho la serpiente de bronce allá. Entonces, ¿sabe qué hizo Ezequías? Destruyó la serpiente de bronce, la rompió en 1000 pedazos, la sacó del templo. Entonces vino la victoria a Israel, al pueblo de Dios. Mira, cuántas cosas nosotros hacemos o le reclamamos a Dios o hacemos en nuestras iglesias que no tienen nada que ver con la palabra del Señor, que no tienen nada que ver con Dios. Costumbres, tradiciones de hombre. Un día fuimos a una vigilia y un pastor dijo, el que iba a predicar, dijo: ¿cuántos creen que la palabra del Señor es todo poder? Y nosotros: amén. Y él dijo: ¿y cuántos creen que no hay nada más poderoso que la palabra del Señor? Y todos nosotros dijimos: amén. Y él dijo: yo les voy a decir que hay algo más poderoso que la palabra. Entonces todos quedamos así, todos nos miramos así uno a otro. ¿Pero qué está diciendo el pastor? Y él dijo: Jesús dijo: vuestras costumbres y tradiciones invalidan mi palabra. Cuando nosotros tenemos un concepto equivocado de Dios, entonces hacemos y buscamos a Dios de forma equivocada, errónea. Amén. Esto lo he contado muchas veces, pero un día una mujer estaba preparando un pernil y llegó y lo partió por la mitad y lo metió al horno. Y el esposo le preguntó, le dijo: ¿por qué tú partes el pernil? Y ella dijo: porque así se hace. Y el hombre dijo: sí, pero dime por qué, la razón por qué lo hace así, por qué lo parte. Y ella dijo: bueno, así se hace. Dijo: y mi mamá lo hacía así, así que pregúntale a mi mamá. Y en la noche estaban cenando y estaba la suegra del hombre ahí, y el hombre le dijo: suegra, una consulta que mi esposa no me supo responder. ¿Por qué usted partía el pernil? ¿Por qué parten el pernil para echarlo al horno? Y ella dijo, se puso a reír y dijo: porque le dijo: porque mi esposa no me supo responder. Dijo: porque usted lo hacía, porque así se hacía. Y ella se puso a reír y dijo: no, dijo, lo que pasa es que en aquellos tiempos los hornos eran más chiquititos y los perniles no caían en el horno, entonces había que partirlo. Usted entiende que hay muchas cosas. Si yo le pregunto a usted: ¿por qué hacemos esto en la iglesia? ¿Y por qué usted adora así? ¿O por qué usted hace esto? ¿Usted sabe por qué damos 3 gloria a Dios? Es bíblico, ¿no? Pastor, pero hay que dar gloria a Dios, sí, pero no dice que tenemos que dar 3 gloria a Dios levantando las manos. ¿Ah? Mira, en la iglesia que nosotros estábamos, tú estabas predicando acá, y si yo me bajaba del púlpito, subía a alguien inmediatamente ahí, porque el púlpito no podía quedarse solo, porque podía ser posesionado por demonios. O el pastor decía: vamos a orar por los enfermos, y los hermanos corrían a abrir las puertas. Entiendo, para que salieran los demonios, yo creo, no sé.
¿Cuántas cosas hacemos y cuántas veces le decimos al Señor, tú tienes que hacer esto porque tu palabra dice, y nunca ha dicho la palabra? Entonces mira, tener un concepto errado de Dios, ¿verdad?, nos lleva a buscarlo en forma errada. Yo no sé cuál es el concepto que usted tiene de Dios, pero tenemos que cambiar el concepto errado que tenemos de Dios por el concepto que la Biblia nos da acerca de Dios. Amén. El problema es que muchas veces nuestro concepto de Dios se basa en la cultura y no en lo que dice la Escritura. Amén. En la cultura. Usted sabe que esto de dar 3 glorias a Dios, porque usted va a una iglesia o alguien viene de una iglesia pentecostal a las noches y ve que estamos aplaudiendo y dice, eso es mundano, aplaudir. Y no has leído que en la Escritura dice, batir palmas a Jehová. Y el salmista dice que los árboles aplaudían al Señor. Amén. Entonces, muchas veces buscamos a Dios bajo el concepto de nuestra cultura, ¿sí?, y no de lo que dicen las Escrituras. Somos formados por los pensamientos de la cultura más que de la Escritura muchas veces, ¿sí? Pero ¿cómo antiguamente? ¿Pero cómo van a meter una batería dentro de la iglesia si eso es mundano? Con címbalos resonantes, ¿sí o no? Ahí declara, todo lo que respire, alabe a Jehová. Somos formados por la religión más que por nuestra revelación de Dios, ¿sí o no? Un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Yo un día le dije, hermano, búsquenme dónde aparece en la Biblia eso. Aunque es verdad, ¿cierto? Un día, a forma de broma, le dijimos a un hermano, estábamos hablando acerca de la corbata y, no, si es bíblico usar corbata, le dijimos. Léalo, el Salmo 151. Y tomó la Biblia y se puso a buscar y dijo, no, por favor, hermano, no. Pero si no hay Salmo 151. Amén. Así que nuestro gran desafío en tiempos de incertidumbre es mirar más allá de lo que estamos viendo para enfocarnos en lo que está escrito, hermano. En lo que la Biblia. Nota usted que todos los hombres del Antiguo Testamento, el salmista principalmente, cuando oraban a Dios para reclamarle algo, le decían, acuérdate lo que tú dices en tu palabra. Y le citaba la Escritura. Es bíblico decirle a Dios, acuérdate, y citarle lo que Dios ha dicho en su palabra. Amén. Pero muchas veces nosotros le reclamamos a Dios lo que Él nunca ha dicho. Amén. Así que estos dos hombres estaban tan enfocados en contarle a este forastero, a Jesús, lo que había sucedido, que no se daban cuenta que Jesús estaba con ellos. Nos centramos tanto en la tradición, en la cultura, en nuestras propias creencias y nos olvidamos que la Escritura dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mira, Israel tenía un concepto tan errado de Dios que ellos pensaban que Dios era ese Dios que tronó en el monte Sinaí, ese Dios que les dijo, no crucen los límites, porque el que cruza el límite va a morir. Y cuando sus discípulos dijeron, Señor, por favor, enséñanos a orar, porque vean que Jesús pasaba toda la noche en vigilias de oración y por la mañana salía y sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, resucitaba a los muertos, ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Porque vean que la oración de Jesús era tan efectiva y le dijeron, enséñanos a orar. ¿Y sabe lo que Él les dijo? Cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro. Le cambió el concepto que ellos tenían acerca de Dios, un Dios lejano, un Dios que estaba allá en el monte Sinaí que tronaba, un Dios al cual ellos no tenían acceso, y Él les dijo, Dios es un Padre que está al lado de ustedes, que está en ustedes, y que cuando ustedes tienen necesidad de Él, lo pueden invocar y Él estará allí para ustedes. Nosotros tenemos que cambiar el concepto que la cultura, que la religión nos ha implantado acerca de Dios. Y no creer lo que los demás dicen acerca de Dios, sino que lo que la Escritura dice acerca de Dios.
y así buscarlo, no erróneamente. Amén. Levante su mano y diga: Señor, en este tiempo yo tengo que cambiar mi concepto acerca de quién eres tú. Amén. En el nombre de Jesús. Y lo último que necesitamos cambiar es volver a creer. ¿Cuántos necesitan volver a creer? Hermano, usted dice: pastor, pero ¿cómo usted está diciendo eso? Si yo vengo todas las semanas a la iglesia, si yo pago mis diezmos, si es que los paga. Uy, perdón. Ups. No sé si pasé a llevar a alguien, ofendí a alguien o no, pero dice: ¿cómo usted me está diciendo que tengo que volver a creer? Sabe que usted y yo podemos estar 20 años, 30 años en la iglesia y estar muy alejado de su presencia. ¿Sabe lo que nos ministró el Señor toda esta semana? Es que tenemos que regresar a su presencia, regresar al principio, a creer nuevamente. Tenemos que volvernos a la fe pura en Él. Mira, el verso 33 dice: estaban ahí con Jesús. Jesús les habló de la Escritura, ¿cierto? Y ellos estaban maravillados. Y cuando Jesús hizo como que se iba, ellos le dijeron: por favor, quédate con nosotros, ya se hace tarde, quédate y mañana te vas al lugar donde tú vas. Y Jesús se quedó con ellos y se sentaron a la mesa. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Y cuando partió el pan y lo bendijo, ¿qué sucedió con ellos? Se abrieron sus ojos. Se abrieron sus ojos. Mire, levante su mano y dígale de todo corazón al Señor esta noche: yo necesito que mis ojos se abran para ver en mi espíritu quién eres tú, y volver a creer nuevamente en ti, y volver a mirarte a ti como lo he tenido que hacer siempre. Saber que eres tú el que hace vibrar mi corazón. Saber que eres tú el que has estado conmigo siempre, que nunca me ha dejado, y que la Escritura siempre me ha mostrado la realidad de lo que tú eres. Pero yo, ante la incertidumbre, he perdido la fe. Ante la incertidumbre he cambiado mis palabras por palabras de derrota, de decir que todo esto se acabó, de que ya no hay esperanza. Y nos hemos alejado de la fe, nos hemos alejado de la congregación, nos hemos alejado de tu palabra. Por eso, dígaselo de todo corazón al Señor, porque esta es la palabra para usted, iglesia, esta noche. Necesitamos que nuestros ojos se abran nuevamente. Dígaselo de todo corazón, que se abran nuestros ojos para ver. Aleluya. Cuando los ojos de estos dos hombres fueron abiertos, dice el pasaje, en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar nosotros en regresar a Él? Hermano, sinceramente, ¿cuántos saben lo que yo estoy hablando? ¿Cuántos entienden lo que yo estoy hablando? No es venir aquí, sino que es volvernos a Él, a su presencia, a lo que en esencia Él es. ¿Hace cuánto tiempo que no vibras por la presencia del Señor? ¿Hace cuánto tiempo que no lloras delante de Él? ¿Hace cuánto tiempo que Él no te estremece? ¿Sabe qué pasó con ellos? En menos de una hora. ¿Por qué tomé esta traducción? Porque esto no lo dice la Reina Valera. Ellos pensaron que la historia se acabó, y ¿sabes lo primero que hicieron? Se alejaron de la fe. Jerusalén siempre ha sido el punto de encuentro de Dios, la reunión de los santos. Nos reunimos aquí porque todos creemos lo mismo, pero ellos se alejaron, se abrieron y estaban a 11 kilómetros. Pero ¿sabe que cuando el Señor partió el pan y oró,
sus ojos fueron abiertos. Y ellos dijeron, pero claro, si era el Mesías, si era el Maestro, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos paseaba por las Escrituras y nos hablaba de lo que las Escrituras decían acerca de Él mismo? ¿Y sabe lo primero que quisieron hacer es cuando se abrieron sus ojos? Es volver al punto de encuentro. Es volver a la reunión de los santos. Amén. Cambiaron su vocabulario. Amén. En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado, es verdad. Se le apareció a Pedro. Luego los dos de Emaús le contaron cómo Jesús se le había aparecido a ellos mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Amén. Qué tremendo. Después de todo lo que habían experimentado, esos dos hombres decidieron volver a Jerusalén y contarle a lo que había sucedido a los demás discípulos. Amén. Mira, estos dos hombres habían recorrido un viaje aproximadamente 11 kilómetros y ahora les tocaba volver. Yo no sé cuánto camino usted ha recorrido sin la presencia del Señor. Y no estoy hablando de venir a los cultos, sino estoy hablando de su presencia. No sé cuánto camino hemos avanzado y hemos dejado de orar, hemos dejado de escudriñar las Escrituras, hemos dejado de congregar, hemos dejado de tener tiempos a solas con Él. Pero ellos se habían alejado, pero ahora les tocaba, dice la Escritura, volver a regresar. Levanta su mano, yo no sé cuánto entiende lo que yo estoy hablando. Usted me puede decir muchas cosas a mí, pero usted y yo sabemos cuánto nos hemos alejado de Él. Amén. Tú puedes vivir con una persona, con tu esposa, con tu esposo, pero puedes estar a kilómetros de distancia. Porque ya dejaste tus tiempos de amores, porque ya no estaba el afecto, ya no están las maripositas en la guata, ya no está el deseo ardiente de estar con él o con ella. Así como con el Señor, hay que regresar. Este tiempo es tiempo de regresar a su presencia. No pasó una hora. No sé cuánto camino usted ha recorrido, pero te puedo asegurar una cosa, que el camino donde ellos iban con tanta incertidumbre, con tanta desilusión, se les tiene que haber hecho larguísimo. Pero cuando el Señor abrió sus ojos, lo primero que ellos quisieron hacer es, hay que regresar. Hay que estar donde los demás están. Hay que estar donde los que comparten nuestra fe, ahí tenemos que estar. Hay que volver a su presencia, al punto de encuentro, Jerusalén. Y te aseguro que el camino de regreso se les tiene que haber hecho sumamente corto. ¿No le sucede así? Cuando usted tiene que viajar y dice, y se le hace latoso el camino, pero cuando usted sabe que tiene un premio o algo hermoso va a encontrar, ¿verdad? Que va vibrando, se hace el camino corto. Yo me imagino que la conversación de ellos cambió, porque en este punto de la historia todo cambia. ¿Puede ponerse en pie, por favor? En este punto de la historia todo cambia. ¿Me escuchó? En este punto de la historia todo cambia. No sé cuántos pueden levantar su mano y decir, Señor, en este punto de mi historia, de mi vida, todo va a cambiar. Porque vamos a ir corriendo de regreso. Corriendo de regreso.
Por eso me imagino que la conversación de ellos cambió. Amén. Cambió. Creo que ni sintieron el camino de retorno. Estaban tan felices y ansiosos de contarle a los demás lo que habían vivido que no deben haber sentido el camino. El mismo camino de incertidumbre se convirtió en el camino de la esperanza. Amén. La experiencia en el camino a Emaús les volvió la esperanza. Y Dios está aquí esta noche para regresar la esperanza en tu corazón. Porque hemos vivido y hemos caminado bajo la desesperanza de que Dios no puede, de que Dios se olvidó, de que la historia era linda, de que las prédicas fueron buenas, pero nada pasó en mi vida. Pero el Señor te está hablando esta noche a tu corazón, que el camino de regreso es un camino de esperanza. Las experiencias con Dios siempre nos dan una historia para contar. Siempre. Estos hombres necesitaban caminar por ese camino de incertidumbre para experimentar un nuevo comienzo. ¿Cuánto han caminado en la desesperanza, en la incertidumbre? Pero dígale al Señor, hoy me regreso a ti, hoy me vuelvo a ti. Y este camino que en un momento fue de desesperanza, que en un momento fue de incertidumbre, se va a convertir en un camino de esperanza para mí, porque voy a estar en tu presencia. Aleluya. Cuando llegaron donde estaban los demás discípulos, le contaron lo que había sucedido. Amén. Esta historia es increíble, hermano, y es una fuente de vida para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque esto me dice que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Tus miedos, inseguridades no son el final de la historia. Tu desesperanza no es el final de la historia. Con Dios nunca se tiene estación terminal, sino que ahora viene el verdadero comienzo para ti y para mí. Volver a su presencia, de retorno a Él. No sé cuánto usted se va a demorar en regresar, pero yo quiero ser como estos hombres. Dicen, no pasó una hora y ellos dijeron, hay que volver. ¿Cuántos pueden decir conmigo, hay que volver a la presencia del Señor? Ahora, pero hoy día, no mañana. Hoy día hay que volver a la oración, hay que volver a los ayunos, hay que volver a la lectura de la palabra, hay que volver a la búsqueda del Señor. Hay un pasaje, quiero citar esto para terminar. ¿Puedes buscarlo, David? Cantares capítulo 1, verso 4, si no me equivoco. Mientras usted comienza a adorar al Señor y entiende que el Señor está aquí y que está tocando tu corazón, ¿cierto? Para volver a Él, para que vuelvas a Él con todo tu corazón. Cielo, para que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Que eres nuestro deseo. Ponle la Reina Valera, por favor, David. Aleluya. El verso 3. ¿Tiene la Reina Valera? No, si no la busco acá. No, el anterior, a ver. Del anterior. Ese, ahí. Mire lo que está diciendo acá este pasaje. Nota que es un deseo apasionado. Dice la Sulamita, oh, si Él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Un beso en la boca, ¿qué es lo que es? Porque mira, hay distintas clases de besos, ¿cierto? Nosotros llegamos aquí y nos saludamos con un beso en la cara, ¿cierto? Y aún con los hermanos, Pedro dice, saludados con ósculo santo, o sea, con beso santo, un beso.
en la cara. Y con los hermanos en Argentina se dan 2 besos. ¿Sí? Así que es un beso afectivo, ¿sí? Santo. Pero hay besos en el cuello. ¿Usted recuerda el pasaje de cuando el hijo pródigo, después que se malgastó todo, él dijo, ¿qué hago aquí? Cuando volvió en sí, dice, ¿qué hago aquí? Si en la casa de mi padre hay abundancia de pan y aquí yo perezco de hambre. Y dice que se levantó y fue a la casa de su padre. Y sabe que el padre corrió en su encuentro, lo abrazó y lo besó en el cuello. Ese beso en el cuello es un beso del perdón de Dios. Así que todos los que estamos aquí hemos recibido de parte del Señor ese beso del perdón de Dios, que nos acepta como sus hijos y que nos adopta como sus hijos. Pero acá este beso es un beso en la boca. ¿Verdad que nadie le da un beso en la boca a cualquiera? Bueno, hoy día tenemos de todo, pero hablando en gente normal, gente en su sano juicio, ¿verdad? Dame, y tú no le das besos en la boca a cualquiera, ¿no? ¿A quién se los das? Ah, pero ese es un beso afectivo, sí, pero hablo de un beso. Yo también le doy a mi hijo un beso así, pero no le da un beso con lengua a su mamá, ¿cierto? Perdóname que lo diga así, ¿no? ¿No? ¿Cierto? Ya. Claro. ¿A quién le das un beso en la boca así apasionado, Damarí? A tu esposo, ¿sí? ¿Usted también? ¿Sí? ¿Usted también lo hace con su esposo? ¿Sí? ¿Usted también, cierto? Sierva. ¿Ah? Habla, Señor, que tu siervo oye. ¿Ah? Un beso en la boca es un beso de amor. Y es una expresión espontánea de todo hombre, de toda mujer, que a la persona que amamos surge este deseo innato de besarlo en la boca. Por el amor. O sea que cuando yo no beso a alguien en la boca, si yo no tengo deseos, porque no está tan ese amor tan fuerte. Y es fuerte lo que yo estoy diciendo. Pero la expresión normal, si yo amo a alguien, a mi esposo, es que tenga ese deseo. Acá está diciendo, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. ¿Sabe lo que está diciendo? Quiero embriagarme de su amor. Y luego el verso siguiente que dice, el 3. Hay otra clase de besos, ¿cierto? Como el beso de Judas, ¿cierto? O como el beso de María, que besó los pies del Señor, ¿cierto? A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Verso 4. Atráeme, en pos de ti correremos. ¿Cuántos pueden levantar sus manos hoy? Yo no sé cuántos están percibiendo que el Espíritu Santo está provocando algo en nosotros. Ella dice, atráeme. Mira, si nos fuéramos atraídos por el Señor, no podremos correr a Él. Pero ¿sabe lo que está haciendo el Espíritu Santo hoy? Está atrayendo tu vida. Pero tiene que partir con un deseo nuestro, hermano, de entrar en su amor. Y ella dice, atráeme, en pos de ti correremos. Mira, cuando alguien se enamora de Cristo nuevamente, cuando alguien anhela, es un deseo fuerte, ardiente, de que Él me bese y embriagarme en su amor. Cuando alguien se enamora así del Señor, esa persona dice, atráeme porque lo único que deseo es estar contigo. Y mira lo que dice, atráeme. Y luego dice, en pos de ti correremos. Atráeme, es singular, a mí. Cuando alguien embriaga al Señor con su amor, muchos
muchos por causa de esa persona, por el amor de Dios en esa persona, serán atraídos, correrán al Señor. ¿Recuerda a la mujer, a la samaritana? Recibió ese amor de Cristo, esa revelación del amor de Cristo. ¿Sabe lo que hizo ella? Corrió a su aldea y les habló, quedó loca de amor por Cristo y les dijo: vengan y vean aquel que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y toda esa aldea conoció a Jesús y fueron en pos de Jesús. Y luego le decían a esta mujer: ya no creemos por lo que tú nos dices, sino por lo que nuestros ojos han visto. Amén. Luego dice más adelante: el Rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te ama. ¿Qué es lo que produce el vino en nosotros? Nos embriaga, y cuando alguien se embriaga se pone contento, ¿cierto? Porque, bueno, algunas excepciones, ¿cierto? Excepciones, claro, para que me inviten, ¿saben cómo me pongo? ¿Ah? ¿Usted lo hizo por alguien en especial? Escúcheme, mire. La Biblia dice que el mosto alegra el corazón del hombre. ¿Y sabe qué está diciendo ella? El Rey me ha metido en su cámara secreta. ¿Para qué? Para tener tiempos de amores. ¿Cuántos pueden decirle al Señor: Señor, atráeme, atráeme? Y en pos de ti correremos. Vamos a entrar en tu cámara secreta, a tener tiempos de amores contigo. Aleluya. Y nos acordaremos, dice, más de tus amores, más que del vino. Porque no hay nada en este mundo, no hay nada debajo del sol que te provoque más gozo, que te provoque más alegría, que haga que tu vida sea distinta que el amor de Cristo cuando tú entras en tu cámara, en su cámara secreta, para tener tiempos de amores. Y mira lo que ella dice en el verso siguiente. El verso 5 dice: morena soy, hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. ¿Sabe lo que sucede cuando tú y yo entramos en la presencia del Señor y Él nos embriaga de su amor? Entonces es cuando reconocemos y entendemos lo que somos. Ella dice: morena soy. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. Dile al Señor: es tiempo de regresarme. Es tiempo de volverme a ti. El Señor dice a la iglesia de Éfeso: acuérdate por tanto de dónde has caído y vuelve a tus primeras obras. Si no, quitaré de medio de ti el candelero de oro. Pero debemos de volver a ese principio y acordarnos de dónde hemos caído. Volver a la presencia de Dios. Volver a la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren volver a la presencia del Señor? Dígaselo con su corazón allí, con su fuerza. Dígale: yo no va a pasar una hora en que yo esté de regreso. No lo voy a dejar para mañana. Hoy mismo voy a volver a tu presencia, Señor.